No soy muy de escribir en foros, la verdad, pero sentí que debía compartir esto. Me llamo Milagros, tengo 58 años y vivo en un barrio tranquilo en las afueras de Medellín, en una casita de esas de ladrillo visto, con techo de tejas rojas y un pequeño altar de la Virgen del Carmen justo en la entrada. Soy enfermera retirada y madre de 3 hijos que ya hicieron su vida, así que mis días son más bien silenciosos, entre rezos, el jardín y alguna novela en la tarde. Siempre fui muy devota, de esas que prenden velas por todo, que hacen novenas completas y se saben los misterios del rosario como las tablas de multiplicar. Pero hace cosa de un año empecé a sentir una especie de vacío. Rezaba, sí, pero no sentía nada. Era como hablarle a una pared, como lanzar palabras al aire que no regresaban. Y ahí fue cuando empezó a germinar una duda que nunca antes me había atrevido a mirar de frente. ¿Y si Dios no me escucha? ¿Y si todo este tiempo he estado sola, aferrada a una costumbre que ya no tiene eco? Ese día en particular, todo cambió. Era un jueves, lo recuerdo clarito porque es el día en que suelo ir al mercado del barrio y comprar flores frescas para el altar. Salí temprano con mi carrito de tela. El cielo estaba nublado y el aire tenía ese olor a tierra mojada que anuncia tormenta. Ya me sentía rara desde la mañana, como con el pecho apretado, pero lo atribuí al café cargado que tomé sin comer nada. Al regresar a casa, mientras acomodaba las frutas, sentí un mareo fuerte, como si el piso se inclinara de repente. Intenté agarrarme de la mesa, pero todo se puso blanco, no negro, blanco, como si alguien hubiera subido el brillo del mundo al máximo. Y fue ahí donde comenzó lo que aún hoy, meses después, me cuesta poner en palabras. No fue solo un desmayo, fue algo más, algo que no se parece a nada que haya vivido antes. Recuerdo que al principio sentí una especie de desprendimiento, como si mi cuerpo se quedara atrás y yo flotara hacia arriba, suave, sin peso, como una hoja seca llevada por el viento. No hubo dolor, tampoco miedo, solo una profunda extrañeza. Debajo de mí vi mi cocina, mi cuerpo tendido en el suelo, inmóvil, con una mancha de papaya rodando a un lado. Todo se veía más nítido de lo normal, como si cada color tuviera vida propia. El reloj de la pared marcaba las 11:27 y el segundero parecía moverse en cámara lenta. Empecé a oír un zumbido, como una vibración grave, envolvente, que no venía de ningún lado específico. No era un sonido con forma, era como un murmullo del aire mismo, como si el mundo entero estuviera respirando conmigo. Y en ese momento, por más raro que suene, supe que estaba muriendo. No lo pensé, lo supe, como una certeza que se instala sin preguntar. Lo siguiente fue una oscuridad cálida, espesa, pero no aterradora. Era como estar dentro de un abrazo hecho de sombra. No había arriba ni abajo, ni adelante ni atrás. Solo yo, suspendida en ese espacio sin tiempo. Sentí que mis pensamientos se callaban, como si ya no necesitara pensar con palabras, solo existir. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Pudo ser un segundo o una eternidad. Y entonces, en medio de esa negrura apacible, vi una chispa, una luz diminuta que parpadeaba. Era como una luciérnaga perdida en la noche, pero a medida que me acercaba, crecía. Y no era una luz cualquiera. Tenía algo vivo, como si me estuviera esperando. Sentí una emoción imposible de explicar, algo entre alivio, reconocimiento y amor profundo. No era el tipo de amor humano, era más antiguo, más puro, como si esa luz supiera todo de mí, hasta las cosas que yo misma había olvidado. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la luz explotó en un resplandor dorado que no dolía en los ojos. Al contrario, parecía acariciar cada parte de lo que yo era en ese momento. De ese brillo surgió una figura. No caminó hacia mí ni descendió. Simplemente apareció, como si siempre hubiera estado allí y yo recién pudiera verla.
No puedo describir su rostro con precisión, porque no era un rostro como los nuestros. Era como mirar directamente al sentido de la paz, al sentido de lo sagrado. Pero lo más impactante fue el reconocimiento inmediato que sentí. Era Jesús, no vestido con túnica blanca ni rodeado de ángeles, sino envuelto en una presencia tan intensa que el simple hecho de estar cerca de él me hacía sentir completamente transparente, como si no pudiera esconderle nada. Sus ojos, si es que eran ojos, tenían la profundidad de un océano y el calor de un fuego que no quema. Jesús no habló con palabras, pero entendí todo lo que me transmitía como si me hablara directamente dentro del alma. Y lo primero que me hizo sentir fue que no estaba sola. Nunca lo estuve. Que todas esas veces que lloré en silencio, que recé con las manos temblorosas y el corazón hecho pedazos, que encendí una vela esperando un milagro. Todo había sido visto, escuchado, sentido. Tus oraciones son semillas vivas. Fue lo que sentí con claridad. Cada una viaja más allá de lo que puedes imaginar y ninguna se pierde. En ese momento no supe si reír o llorar. Me vi a mí misma, más joven, rezando por mis hijos cuando estaban enfermos, suplicando por mi madre antes de su operación, pidiendo fuerzas para seguir cuando me sentía invisible, y entendí que esas oraciones no se evaporaron. Se convirtieron en pequeñas luces, como luciérnagas, que ahora flotaban a mi alrededor como si celebraran mi llegada. Cada oración que había hecho, incluso las más torpes, incluso aquellas que lancé entre suspiros y rabias, estaban ahí. Se movían en espirales suaves, como si formaran parte de una danza sagrada. Y lo que más me estremeció fue ver que algunas de esas oraciones, las que creí que jamás fueron escuchadas, se conectaban con otras luces, otras almas, como si mis súplicas hubieran tocado personas que ni siquiera conocía. Jesús me mostró algo como una red hecha de luz, inmensa, infinita, donde cada oración era un nudo brillante y esa red estaba viva, vibrando. Nada se pierde. Sentí que me decía, ni el suspiro más débil escapa a los oídos del Padre. Fue entonces cuando entendí que el silencio que sentía no era abandono, era espera, era trabajo invisible. Como cuando la tierra guarda la semilla y parece que no pasa nada, pero en lo profundo ya está brotando la vida. Me sentí envuelta en una certeza tan fuerte que lloré, pero no eran lágrimas tristes, era un llanto de alivio, de comprensión, como si de pronto me quitaran una venda de los ojos y pudiera ver la verdad detrás de todo el dolor. Recordé tantas veces que me arrodillé sintiéndome sola, tantos rezos que terminé en medio del cansancio, pensando que hablaba con un cielo mudo, y ahora todo tenía sentido. Jesús me hizo ver, otra vez sin palabras, pero con una claridad absoluta, que la fe no es sentir, es confiar, que el amor de Dios no siempre grita, pero siempre está, como el fuego bajo cuando mi abuela cocinaba la birria en casa. No hace ruido, pero transforma. Y en ese momento me sentí tan pequeña, tan humana, pero al mismo tiempo profundamente amada, sostenida, abrazada por una misericordia que no exige explicaciones ni condiciones. Entonces Jesús me mostró algo más. Fue como si una capa invisible se despegara de mis ojos y de pronto pudiera ver lo que sucedía en el otro lado de mis oraciones. Vi a mi hija menor, Clara, hace años, en su habitación llorando después de un mal día, y sin saberlo, una oración que yo había hecho en silencio mientras lavaba los platos cayó sobre ella como una cobija cálida. Vi a un médico cansado en un hospital, dudando de su vocación, y una oración que hice por los que salvan vidas le tocó el corazón sin que él jamás supiera de dónde venía. Vi también que algunas oraciones no cambiaban el mundo afuera, pero sí algo dentro de mí, me hacían más fuerte, más paciente, más sensible, y entendí que muchas veces el milagro no es lo que pasa afuera, sino lo que despierta dentro de nosotros. Fue como ver el alma de la oración.
no como palabras lanzadas al viento, sino como actos vivos que se conectan con el alma del mundo. Pero también vi mi propia incredulidad. Me vi en los días recientes, cuando apagaba las velas antes de terminar la oración, molesta, sintiéndome tonta. Me vi sentada en la cama, cruzada de brazos, diciendo, ¿para qué sigo con esto si no cambia nada? Y fue duro, porque pude sentir cómo esas dudas no eran castigadas, sino comprendidas. Jesús no me juzgó. Su mirada, si así puedo llamarla, tenía una ternura tan honda que me rompió por dentro. Me hizo entender que la duda también es parte del camino, que Él no se aleja cuando dudamos, sino que se acerca en silencio, esperando que abramos de nuevo la puerta. Fue entonces cuando entendí algo que me marcó profundamente. Dios no necesita que nuestras oraciones sean perfectas, solo sinceras. Él no mide palabras, mide corazones. Y el mío, aunque cansado, seguía latiendo por Él, incluso cuando mi boca se negaba a hablar. En medio de esa revelación, algo cambió en el ambiente. No sabría explicar con exactitud qué fue, pero la luz comenzó a intensificarse, no en forma de brillo, sino como si todo vibrara a una frecuencia más alta. Sentí una presencia aún mayor envolviéndolo todo, como si el mismo cielo contuviera la respiración. Jesús me miró, o me hizo sentir que me miraba, con una mezcla de tristeza y amor infinito, y supe que el tiempo se estaba acabando. No era una despedida en palabras, pero algo dentro de mí entendió que debía regresar, y en ese instante me invadió un miedo inesperado, no por lo que dejaba atrás, sino por lo que tendría que cargar al volver. Esta experiencia. ¿Cómo le explicas al mundo algo así sin sonar loca? ¿Cómo poner en palabras lo que ni siquiera el alma puede abarcar? Pero justo cuando ese miedo comenzó a apretar mi pecho, Jesús me regaló una última certeza. Tu historia no es para que te crean, es para que otros recuerden que yo escucho. Con esas palabras grabadas en lo más profundo de mí, sentí un tirón leve, como una corriente que me jalaba hacia atrás, y entonces todo empezó a apagarse. La luz, el calor, la música suave que apenas notaba, pero que ahora recuerdo como si siempre hubiera estado allí, todo se fue desvaneciendo. De pronto volví a sentir el peso de mi cuerpo, el frío del suelo bajo mi espalda y un dolor sordo en el lado izquierdo del pecho. Abrí los ojos y vi el techo de mi cocina. Todo seguía igual, pero nada era igual. Habían pasado apenas unos minutos desde que caí, pero dentro de mí sentía que había vivido una eternidad. A mi alrededor, las frutas seguían en el suelo. El reloj marcaba las 11:34 y una vela que siempre mantenía encendida en el altar seguía chispeando como si me diera la bienvenida de vuelta. Me quedé ahí, acostada, con lágrimas cayendo silenciosas por mis mejillas, agradeciendo simplemente estar viva y entender. Esa tarde no hice más que quedarme sentada frente al altar, con las flores aún en la bolsa, sin cambiar el agua del florero, sin barrer el jugo seco de papaya en el piso. Me sentía como si acabara de regresar de un viaje que nadie sabría que hice. Tenía miedo de contar lo que había vivido. Incluso llegué a pensar que tal vez fue una alucinación, un truco de mi mente. Pero cada vez que cerraba los ojos, esa sensación volvía. El calor de la luz, el murmullo de esa música invisible, la certeza profunda de que había estado con él. No fue un sueño, lo sé, lo sentí en cada rincón de mi ser. Y mientras me repetía eso en silencio, noté algo que no había notado nunca. Orar se había vuelto distinto. Ya no sentía que hablaba al aire. Era como si ahora, al decir Padre, algo dentro de mí respondiera con un eco suave y seguro. Aquí estoy. Pasaron los días, y aunque volví a mis rutinas, lavar la ropa, cuidar el jardín, preparar arroz con leche para los nietos, algo seguía transformándose por dentro. Ya no pedía con desesperación, como quien lanza una moneda a un pozo sin fondo.
Oraba con confianza, como quien sabe que está siendo escuchado, aunque no vea el resultado. Y lo más extraño fue que comencé a sentir un impulso, casi como una misión. Una vocecita interna me decía: cuenta lo que viste, diles que sus oraciones no mueren, que no están hablando al vacío. Al principio me resistí. ¿Quién soy yo para andar contando estas cosas? Pero luego recordé lo que sentía ya, que mi testimonio no era para convencer, sino para sembrar. Como esos milagritos que cuelgan en los santuarios, pequeñas ofrendas de fe que hablan por sí solas, sin necesidad de explicaciones. Fue entonces cuando comencé a hablar, primero con mis amigas del grupo de oración, esas con las que rezamos el rosario los viernes. Les conté lo que viví, temblando, con las palabras tropezando en mi boca, segura de que se iban a reír o a cambiar de tema. Pero no, lo que vi en sus caras fue otra cosa: asombro, lágrimas contenidas y en algunas, alivio. Una de ellas, doña Teresa, me abrazó con fuerza y me susurró al oído. Yo también sentí que él ya no me escuchaba, hasta ahora, y entendí, en ese instante, que esa experiencia no era solo mía, que había sido prestada para que otros también recordaran. Así que empecé a contarla en otros lugares, en la iglesia, con mis vecinas, incluso una vez en la fila del banco, cuando una señora me dijo que ya no creía en nada. No obligo a nadie a creerme, solo cuento, como quien comparte pan caliente con quien tiene hambre. Una noche, semanas después de ese día, soñé con mi abuela. Ella estaba sentada en su mecedora, la misma donde rezaba su rosario cada noche con una manta sobre las piernas y una vela encendida a su lado. En el sueño me miraba con sus ojos pequeñitos y vivaces y me decía: ¿ves, mija? Él siempre escucha, solo que a veces cocina lento. Me desperté llorando, riendo, con el corazón lleno de algo que no sé si era nostalgia o gratitud. Desde entonces, cada vez que oro, imagino a Jesús sentado a la mesa con un cuaderno abierto, apuntando con cuidado cada palabra que le entregamos. No para juzgar, sino para sembrar, para transformar. Porque ahora sé que cada oración es una semilla, y aunque no vea la cosecha, eso no significa que no esté creciendo bajo tierra. Después de ese sueño, empecé a notar cosas pequeñas, detalles que antes pasaban desapercibidos. Como cuando encendía una vela en el altar y la llama parpadeaba sin razón aparente, o cuando encontraba monedas en lugares inesperados justo después de haber orado por algún problema económico. No sé si eran señales, coincidencias o milagros, pero me hicieron entender que algo invisible estaba trabajando, moviéndose a través de esas semillas de oración. Cada gesto sencillo, cada palabra dicha con fe, parecía tener un eco que iba más allá de mi entendimiento. Fue entonces cuando me sentí parte de una red más grande, una comunidad invisible que, aunque no se ve, sostiene todo lo que creemos. En una de esas tardes tranquilas, mientras barría el patio, me detuve a mirar el cielo y me di cuenta de cómo las nubes formaban figuras caprichosas, como si el universo mismo estuviera jugando conmigo. Pensé en todas las personas que, como yo, han luchado con la duda, la desesperanza y el silencio. Y me dije que debía seguir contando mi historia, no para convencer, sino para recordar que Dios siempre escucha, aunque no responda con la rapidez o la forma que esperamos. Esa certeza, aunque a veces sutil, es lo que nos sostiene cuando parece que el mundo se derrumba. Y eso, mis amigos, es algo que aprendí no solo con palabras, sino con el alma entera. Recuerdo que en esos días posteriores a la experiencia, cada vez que intentaba dormir, sentía una mezcla de paz y confusión. Era como si una parte de mí estuviera flotando entre dos mundos, el que conocía y aquel otro, tan lleno de luz y silencio a la vez.
Cerraba los ojos y veía la luz dorada, escuchaba la música suave, sentía el calor de la presencia que me había abrazado sin tocarme. A veces despertaba sobresaltada, como si estuviera regresando de un viaje del que no quería volver. Me costaba explicarlo y me costaba aceptarlo, porque la experiencia había roto todo lo que creía saber sobre la oración y la fe, pero también me había dado algo invaluable. Una nueva manera de sentirme conectada, no solo con Dios, sino con todas las personas que luchan con sus dudas y su silencio. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, vi a una niña pequeña llorando porque había perdido su muñeca. Me acerqué y le ofrecí una mano para ayudarla a buscarla. Mientras la consolaba, sentí una corriente extraña, una sensación cálida que me recorrió el cuerpo. Fue un instante breve, pero intenso, como si la conexión invisible que había visto en la luz ahora me atravesara a mí. La niña dejó de llorar y me miró con una sonrisa que iluminó su rostro. En ese momento comprendí que no solo mis oraciones habían sido escuchadas, sino que también ahora yo podía ser un canal para llevar esa luz a otros. Que la misión que Jesús me había dado no era solo contar mi experiencia, sino ser un testimonio viviente de que la fe, aunque a veces silente, está siempre presente. Los días siguientes no fueron fáciles. La gente reaccionaba de maneras muy distintas cuando les contaba lo que me había pasado. Algunos se mostraban incrédulos, otros con miedo o incomodidad. Pero también hubo quienes me buscaron con lágrimas en los ojos, agradeciéndome por compartir una luz en medio de su oscuridad. Fue entonces cuando entendí que esta historia no era para todos, ni para convencer a quien no estuviera listo, sino para llegar a aquellos que, en su interior, necesitaban escuchar que no están solos. Que la oración no es un acto vacío, ni un grito al vacío, sino una conexión viva, una semilla que lleva vida incluso en el silencio más profundo. Esa idea me dio fuerza para seguir hablando, aunque a veces mi voz temblara o me sintiera vulnerable. En uno de esos encuentros conocí a una señora mayor, doña Marta, quien me contó que ella también había tenido una experiencia parecida años atrás, cuando estuvo a punto de perder a su esposo. Ella me dijo con una sonrisa temblorosa que después de esa vivencia, cada oración suya tenía un nuevo significado, una certeza que no se puede explicar con palabras, pero que se siente en el corazón. Compartir nuestra fe, nuestras dudas y nuestras esperanzas se convirtió en un bálsamo para ambas. Me di cuenta de que la misión que Jesús me había dado no era solo contar mi historia, sino crear una red de testimonios que sostuvieran a quienes están en la lucha silenciosa. Porque a veces, solo a través del testimonio de otros, podemos volver a creer. Poco a poco, mi relato empezó a tomar forma en palabras que podían ser compartidas más allá de las pláticas informales. Escribí una carta para la iglesia local, narrando mi experiencia con honestidad, sin adornos ni exageraciones, solo lo que sentí y vi. La carta fue leída en varias misas, y muchas personas se acercaron para agradecer, compartir sus propias dudas y sentir que había esperanza. Sentí que mi historia se había convertido en una chispa que podía encender otras luces apagadas por el cansancio o la desesperanza. Cada mensaje, cada abrazo, cada palabra de apoyo era como una semilla más que estaba empezando a brotar en un terreno que creía seco. Sin embargo, la experiencia no me dejó sin preguntas. Aún hoy me pregunto por qué Dios eligió mostrarme ese lado oculto de la oración, por qué me dio esa misión y no a otros. A veces siento que esa revelación es un misterio demasiado grande para mí, que debo aceptar sin entender del todo. Pero en esa aceptación hay paz. En reconocer que la fe no es una fórmula mágica, sino un camino lleno de preguntas, dudas, silencios y sorpresas. Y en esa humildad, en esa apertura,
Es donde realmente encuentro la presencia divina, siempre esperándome, siempre escuchándome, siempre amándome. Desde ese día, la oración dejó de ser para mí solo una rutina o una petición desesperada. Se convirtió en un acto sagrado, en un diálogo íntimo, donde lo importante no es la respuesta inmediata, sino el vínculo profundo que se crea entre el alma y lo divino. Aprendí que la paciencia es parte esencial de la fe, que el silencio no es ausencia, sino una preparación, como cuando se amasa la masa antes de que salga el pan. Y aunque el mundo siga mostrando sus dificultades, yo llevo en mi corazón la certeza de que ninguna oración se pierde, que cada una es una chispa viva que alimenta un fuego mucho más grande, invisible pero real. Esta experiencia me cambió para siempre. Me hizo comprender que la fe no es algo que se tenga o no, sino algo que se construye cada día, en cada intento, en cada caída y en cada levantada. Y me hizo también entender que no estoy sola en este camino, que hay millones de personas que, como yo, luchan con la duda y el silencio, pero que siguen sembrando semillas de esperanza con cada oración. Mi misión ahora es acompañar a esas personas, recordarles que Dios siempre escucha, aunque a veces parezca que el cielo está en silencio. A lo largo de estos años, he visto cómo la fe se manifiesta de formas inesperadas. Personas que conocí solo por sus nombres me han contado que después de escuchar mi historia, empezaron a orar de nuevo, con más confianza, con más esperanza. Me dicen que encontraron paz en medio del caos, que sus noches ya no están llenas de preguntas sin respuestas, sino de una calma que no sabían que podían sentir. Eso me confirma que mi experiencia no fue solo para mí, sino para todos los que necesitan recordar que no están solos, que la oración es un puente que atraviesa el cielo, incluso cuando no vemos quién lo sostiene. Y aquí estoy, compartiendo esto con ustedes, no para que crean todo lo que digo sin cuestionar, sino para que se den la oportunidad de sentir, de abrir el corazón y entender que la fe es un camino muy personal, que a veces duele, que a veces da miedo, pero que también puede llenar de luz los lugares más oscuros, que no importa cuánto tiempo pase en silencio, Dios siempre está escuchando, preparando, amando en silencio. Y que como aquella birria cocinándose a fuego lento, al final llegará el momento en que todo tendrá sentido. Solo hay que tener paciencia y mantener viva la oración. Hoy, cuando miro hacia atrás, siento una gratitud inmensa por esa experiencia que, aunque difícil, me abrió los ojos y el corazón. Entendí que la fe no es la ausencia de dudas, sino la valentía de seguir adelante a pesar de ellas. Que cada oración es un acto de amor y confianza, una semilla que, aunque invisible, crece en el misterio, y que esa conexión con lo divino está siempre presente, esperando que abramos los brazos para recibirla. A veces, la vida nos pone en pruebas que parecen interminables, pero es justamente en esos momentos cuando la oración se convierte en la luz que guía nuestro camino. Así que, si alguna vez sientes que tu voz no llega, que tus palabras se pierden en el viento, recuerda que Dios siempre escucha, que cada oración es un puente, una chispa que atraviesa el cielo y toca lo eterno, que el silencio no es abandono, sino un tiempo de preparación y amor oculto, y que al final todo tiene un propósito, aunque no lo entendamos en el momento. Esa es la verdad que quiero compartir con ustedes, porque sé que no estoy sola en esta experiencia y porque sé que en la fe somos una comunidad que se sostiene y se fortalece. Gracias por leerme y por permitirme ser parte de este camino con ustedes.